Productivo. Pulso Productivo. Bienvenidos a Pulso Productivo. El momento radial que impulsa las ideas, Fortalece los emprendimientos y conecta a nuestra gente con nuevas oportunidades de crecimiento. Identidad Radio Cultural presenta Pulso Productivo, porque emprender no es solo iniciar un negocio, es atreverse a innovar, crecer y construir un mejor futuro para nuestras familias y comunidades. Esto es Pulso Productivo. Pulso Productivo. Ideas que generan futuro. Pulso Productivo. Hola, muy buenas tardes. Esto es Pulso Productivo, ideas que generan futuro. Nosotros somos Paola Frías y José Lozada. Te vamos a acompañar 60 minutos en este viernes 19 de junio. Escúchanos a través de Identidad Radio Cultural en la 101.3 FM en Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 en Baños de Agua Santa y 94.1 en Riobamba. El número de la cabina es 032-82-1188 y en todo el mundo nos puedes ver y escuchar a través de www.identidadradiocultural.com.es. También puedes buscar nuestra aplicación en Play Store como Identidad Radio Cultural 101.3. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Así que muy buenas tardes también, mi querido José. Hola, Paulita, ¿cómo están? Y buenas tardes a todos los radioescuchas. Bienvenidos, como bien dice Paito, a Pulso Productivo, este programa que nos ayuda a conectar nuestras ideas con la señal radial que partimos desde este momento. Y gracias por acompañarnos en este encuentro dedicado al emprendimiento, la innovación y el desarrollo productivo. Les recordamos que este programa es posible gracias a la alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de Ambato y el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, trabajando conjuntamente para fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial de nuestra provincia. Estamos transmitiendo para toda la región central del país y el mundo entero a través de Canal SBC, Radio Online y Radio Identidad Cultural, llevando información útil y experiencias inspiradoras hasta cada hogar, oficina, taller o emprendimiento donde exista ese deseo de crecer. Los negocios exitosos no nacen de la suerte, nacen de la constancia, la visión y la dedicación de actuar, incluso cuando el camino parece incierto. La semana anterior pudimos conocer un poco sobre cómo muchas personas logran emprender, incluso sin grandes recursos económicos. Hoy continuamos con ese aprendizaje, con un tema que resulta fundamental para quienes desean consolidar una idea y desean hacer nacer una empresa. Así es, hoy hablaremos sobre negocios que funcionan, una oportunidad para descubrir cuáles son los elementos que permiten que un emprendimiento trascienda en el tiempo, genere valor y se convierta en una verdadera fuente de desarrollo económico, porque detrás de cada negocio exitoso existen decisiones estratégicas, adaptación a los cambios, disciplina y sobre todo la capacidad de identificar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Así es, y conoceremos también la experiencia de un profesional que ha construido una sólida trayectoria dentro del país, demostrando que la visión empresarial y el compromiso con la excelencia pueden abrir puertas a nuevos mercados y grandes proyectos. Con esa visión positiva y con el compromiso firme de seguir fortaleciendo a nuestros emprendedores y empresarios, encendemos una vez más los motores de Pulso Productivo. Ideas que generan futuro. Pulso Productivo. Seguimos conectados con Pulso Productivo. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Aquí impulsamos emprendimientos, Innovación y crecimiento sostenible local. Pulso Productivo. Identidad Radio Cultural. Identidad. Llegó el momento de conocer las experiencias que nacen del esfuerzo y la constancia. En Pulso Productivo escuchamos Historias que producen. Aquí están nuestros emprendedores. Son sus ideas y proyectos que están transformando realidades, generando oportunidades y demostrando que sí es posible crecer con trabajo, creatividad e innovación.
Historias que producen. Solo por Identidad Radio Cultural. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Oigan, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña. Él es el magíster arquitecto Nino Paredes, arquitecto por la Universidad San Francisco de Quito en 2025, máster en diseño arquitectónico MDA, fue docente en la carrera de arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato, gerente general de Paredes Cobo, compañía limitada por 25 años, gerente en Nino Paredes, estudio de arquitectura en donde prevalece el diseño, funda la empresa Invest House Florida, en Estados Unidos, para la construcción y venta de proyectos inmobiliarios en Miami. Desde sus inicios ha sido un profesional independiente con experiencia en la construcción de conjuntos residenciales, edificios comerciales, viviendas unifamiliares dentro y fuera de la ciudad de Ambato con proyectos públicos y privados. Vamos a continuar con nuestro invitado especial con el tema negocios que funcionan. Muy buenas tardes, querido Nino. Muy buenas tardes con todos, en especial con los radio oyentes. Quiero agradecer por la invitación y por este momento para poder brindarles un poquito de cómo ha sido el éxito de nuestra empresa y poder compartir con todos ustedes. Estimado Nino, qué bueno que nos acompaña y qué interesante su trayectoria y que nos pueda dar a conocer un poco cómo es que funcionan los negocios que verdaderamente logran trascender y cómo es que la experiencia, la capacidad de la reinvención nos permiten avanzar. Hablaba Paito sobre la visión de los negocios, esa palabra mágica de proyectarnos al futuro, ¿no? Qué importante contar con una visión empresarial y cuéntenos un poco cómo ha sido esto que le ha permitido desarrollar proyectos exitosos en diferentes escenarios, reinventarse y tener visión. Bueno, sí, en realidad me gustaría empezar con la parte de la trayectoria, que yo creo que es el fundamento principal de todas las empresas y de los emprendedores que buscamos tener éxito en nuestros negocios y en nuestra vida. En realidad la trayectoria es la que nos ha marcado nuestro punto de equilibrio para poder ampliarnos, sostenernos y de ahí en adelante poder empezar con las innovaciones, reinvenciones y poder sobre todo acoplarnos a un mundo que cada vez se nos ha hecho no difícil, sino cambiante. En realidad el tema de los mercados son los que ahora nos ponen el punto de partida más que antes para poder estar en el mercado y poder sostener las empresas y obviamente a los trabajos que podemos brindar. Arquitecto Nino, desde su experiencia, ¿qué características considera que tienen en común los negocios que realmente logran mantenerse y crecer con el paso del tiempo? Yo creo que la principal es la perseverancia. En realidad esa es la que marca el punto inicial para que primeramente se puedan mantener. Y de ahí para poder lograr y poder tener esos objetivos que cada empresa se va planteando. De ahí está lógicamente la parte del trabajo y de la mano de obra. Ese pulso que es un empuje en realidad es el que puede mantener a las empresas. Sin aquello es muy difícil. ¿Pero existe de pronto alguna receta para el éxito empresarial? Yo creo que sí. Yo creo que la receta máxima viene a ser la perseverancia. Creer en uno mismo, creer en la empresa, es como que pienso que estamos regidos. Al estar regidos por un mercado, lógicamente tenemos situaciones que muchas veces van a ser duras para todos, pero el mercado es como un río, una fuente que trasciende y que nos llega a todos. Entonces el momento en que uno confía en ese mercado es lo que hace que la perseverancia conjugue para que pueda funcionar, y yo pienso que por ahí es donde está la receta. Así es. Mi querido José también tiene una pregunta para usted. Sí, justamente usted inició su carrera profesional como un profesional independiente, entiendo yo. ¿Y cómo fueron esos primeros años y cuáles fueron las primeras decisiones más importantes, más trascendentales para consolidar
su actividad empresarial que tiene hoy en día? Sí, yo creo que existen dos caminos que a la vez que nos permiten crecer. El uno es el independiente y el otro el dependiente. Entonces sí, yo arranqué como independiente y en esos inicios lo primero que buscamos fue la sostenibilidad de la empresa. El momento en que uno se lanza como un independiente está muchas veces atados a un mensual, a salir en un mercado donde no te conocen y que lógicamente está atado a que se den unos resultados que son las ventas. Entonces esas ventas al inicio y cómo se da es un poquito con la innovación. La primera vez que nosotros llegamos con nuestro primer proyecto como independiente aquí en la ciudad de Ambato, nos dimos un poquito un salto de riesgo y de fe, que fue meternos un poquito con una arquitectura no tan tradicional, les llamamos nosotros un poquito más recta, para que se pueda entender para todos los radioyentes, que es lo que se conoce como un poquito más moderna. En ese tiempo, hace más de 20 años, lógicamente era, tomémoslo como un riesgo, pero también apostarle a la ciudad, y ahí es donde viene las ciudades que estamos en Ecuador. Tenemos muchísimas oportunidades en Ecuador y yo creo que ese riesgo, haberse lanzado e innovar con algo nuevo, fue lo que nos pudo dar ese primer paso para poder avanzar en ese juego de lanzarse a ser independientes. A lo largo de los programas que hemos estado teniendo, cada viernes, por supuesto, de 3 a 4 de la tarde, les invito a que se mantengan en sintonía. Estábamos hablando mucho sobre el miedo de cómo se inicia un emprendimiento, un emprendedor para volverse empresario, para volverse una empresa o un negocio que funciona. Cuéntenos un poquito sobre la historia de cómo inició el arquitecto Nino. Sí, en realidad esa palabra del miedo es lo que más podemos tener como emprendedores. Y para nosotros nuestra historia se dio desde apenas salí graduado de la universidad, tuve la oportunidad en un terreno familiar de poder construir 3 casas. En ese momento lo que hicimos fue recolectar todos los medios que teníamos. Era un terreno pequeño, no muy grande, pero en este terreno la primera acción que tomé, y que es parte de lo que digo del ingrediente y la perseverancia, fue ya tenemos el terreno, y ahora ¿cómo se hace la división? Aunque parezca incierto, como todos saben, el verdadero conocimiento, donde se adquiere más conocimiento, no es en la universidad, sino en el día a día y en el campo. Entonces, recuerdo muy bien que en esa época tuve que irme al municipio, les llamábamos un palomar, a donde aprobaban porque era en el último piso del antiguo edificio. Entonces, lógicamente, ahí uno empieza a hacer esas relaciones y a insistir, a perseverar un poco, porque cuando uno llega joven, en realidad a uno le miran como que a ver qué hace aquí. Entonces uno tiene que empezar a averiguar, a preguntar, ser curioso, insistir. Viene siempre la perseverancia. Entonces ahí empezamos, dividamos el terreno, empecemos con la propiedad horizontal. En ese tiempo se trabajaba los conjuntos armónicos, que ya es hace mucho tiempo, pero con eso empezamos a abrir el camino. Conocemos de esto, seguimos, y afortunadamente nos fue bien, pudimos vender las primeras casas, y de ahí nos lanzamos a un proyecto un poquito más grande, ya de 26 casas, en realidad con pocos recursos, pero en realidad el mercado nos respondió muy bien y coincidió. Aquellas cosas lo podemos llamar suerte, pero coincidió en que también existió un boom inmobiliario, pero más allá de la suerte, que justo utilicé esa palabra para que se pueda entender que las oportunidades están ahí en el mercado. Empezó este boom económico en Ecuador, que empezaron a agilitar y a brindar los créditos de más de 10 a 15 años para las viviendas. Es donde pudimos obtener que nuestra empresa empieza a tener más clientes y el mercado se pueda acoplar a nuestro producto y poderlo vender más rápidamente. Entonces, obviamente ni yo ni nadie de mi empresa sabía que iba a existir este renacer o boom económico, pero unos lo pueden llamar suerte, nosotros lo vamos a llamar perseverancia,
pero estuvimos ahí, estuvimos en el mercado y eso fue lo que nos impulsó con ese proyecto de 26 casas y después lógicamente empezamos a crecer un poquito más y ser un poco más sostenidos en el tiempo. Ahora bien, desde ese inicio hasta la actualidad, ¿no? Seguramente fueron muchos momentos de incertidumbre, como usted comenta, el mercado es muy cambiante, hubieron muchos golpes de suerte, pero seguro también momentos difíciles, ¿no? Y para eso, pues sostener el negocio, la empresa que usted estaba formando, pues requirió también de una gestión financiera óptima para surfear en esas olas, ¿no? de incertidumbre. ¿Nos podría comentar un poco de cómo fue una planificación adecuada, una gestión óptima de las finanzas, de la economía, para asumir esos riesgos también hasta cierto punto y decir, bueno, esto me conviene, esto ya no? ¿Qué tan riesgoso fue también el caer en una quiebra con todos estos proyectos constructivos y si no habían los clientes? Cuéntenos un poco también, arquitecto. Sí, en realidad el tema de la incertidumbre es algo que todos podemos estar atados, en realidad desde el negocio más pequeño al negocio más grande, y en realidad es como un refrán que es muy común: nadie tiene la vida comprada. Entonces yo creo que esa incertidumbre nace justamente de lo que nosotros como seres humanos estamos, y es lo que nos llega del exterior. Nosotros podemos hacer la mejor planificación del mundo, como dicen en los refranes, los números en el papel, todo funciona y uno puede hacer la mejor estrategia, meter los mejores números, pero lo que te quita el sueño, poder dormir sabiendo que mañana tienes que pagar y mañana no tienes un cliente, en realidad eso es lo que yo creo que es lo más importante de emprender, ¿no? Y que es lo que todos los emprendedores estamos sujetos a vivir. Y quizás ese es el lado que a veces como dependientes no vemos, ¿no? Quizás yo cuando tuve la oportunidad de trabajar para alguna de las universidades aquí de la ciudad, lógicamente te pones en otro papel, ya dejas de ser emprendedor y empiezas a trabajar para un tercero. Sin embargo, lo que te quita un poquito el sueño en realidad de ser emprendedor es justamente esa incertidumbre y de poder sortear lo que nos viene todos los días, y que en realidad pueden ser factores económicos generados quizás por el mismo giro del negocio, generado por el ambiente político. Entonces, creo que es algo que estamos sujetos todos a poder pasarlo, pero ahí creo que la fe y el impulso que uno le ponga y creer en uno mismo, creo que es la mejor receta. A mí me gustó muchísimo esa acotación de que la fe es muy importante para cada uno de los emprendedores, porque, bueno, yo los veo sí como personas muy valientes, muy, muy fuertes, porque no muchos se arriesgan a esto, ¿no? A la incertidumbre, a aventarse y romper los miedos. O sea, porque todo el mundo creo que tiene eso de que de pronto al otro le fue bien, pero a mí, ¿qué tal que no? Entonces debemos cambiar el chip un poco y empezar a pensar diferente. Pensar que si a él le fue bien, seguramente a mí también. ¿Por qué no? Porque yo no voy a tener esa bendición, esa prosperidad. Me comentaban también que usted no solamente ha trabajado en proyectos en Ecuador, sino también en Estados Unidos. Sí, afortunadamente hemos tenido la experiencia de poder estar ya desde hace algún tiempo en el exterior con unas ventas. Casualmente empezó con una adquisición que lo hicimos personalmente y empezamos a buscar un poquito más en el mercado, a aprender, porque ¿de qué nos sirvió eso como emprendedores? Lógicamente nada fue casualidad. Para nosotros también innovar con lo que está sucediendo afuera, aquí en Ecuador. Recuerden, y yo siempre que hablo con mis hijos también, que trato siempre de inculcarles un poquito el tema del emprendimiento y que puedan aprender del legado que uno como papá está obligado a irles dejando. Empezamos a ver, y algo que uno nota es que nosotros trabajamos en dólares y es nuestra realidad, nos ha sostenido. Entonces, lo que pasa en el norte, así quizás a muchos no les guste,
nos va a afectar tarde o temprano. Entonces, tarde o temprano nos llegan justamente esas tendencias, incluso en la parte económica, inmobiliaria, siempre nos viene un poquito. Entonces nos arriesgamos también por ahí, empezamos con unas propiedades, a vender propiedades también, y ahora afortunadamente ya estamos construyendo, lógicamente con un sistema totalmente diferente al de acá. Y ahí es donde yo digo que aquí tenemos muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un abanico de oportunidades totalmente abiertos para todo el mundo. En el extranjero, en este caso en Estados Unidos, cada persona hace su labor, y por más de que yo sepa, no puedo ir a hacer el trabajo de otro porque no tengo la licencia. Entonces, estamos hablando que, solo para que puedan entenderme un poquito el contexto, de que allá una revisión para una casa llega a más de 40 revisiones con licencias. Obviamente funciona, y cada persona hace su labor, es decir, el eléctrico, el ingeniero, el de agua, el de alcantarillado, el de tierras. Entonces el abanico de oportunidades se abre, pero obviamente es más limitado, porque tú para trabajar allá necesitas para cada pequeña cosa una licencia. Y ahí es donde entramos nosotros como General Contractor, que empezamos a contratar a todas las personas para construir. En cambio, que la diferencia acá es que yo puedo hacer prácticamente todo para una construcción, obviamente como arquitecto, ¿no? Pero ahí nos podemos dar cuenta que esas diferencias. Entonces, para eso nos sirvió estar afuera también y poder arrancar con este nuevo emprendimiento en el exterior, es justamente para poder aportar también al país, para poder también generar nosotros y actualizarnos con todo lo que son estas tendencias. Qué interesante, arquitecto. Y bueno, ahí justamente en la proyección de lo nacional a lo internacional, en ese salto que usted tuvo ya para, de alguna manera, convertirse en una empresa multinacional, ¿qué tan difícil fue? Tal vez si nos pueda comentar un poco de su experiencia. Supongo que ya, como bien decía, hay otros sistemas constructivos, seguramente otros materiales, seguramente el mercado también demanda otro tipo de productos, y seguramente para la innovación probablemente en Ecuador quizás no es la misma innovación que en el mercado exterior. ¿Cómo fue eso, esas etapas de saltar a la parte exterior? Y para todos nuestros radioyentes que les gustaría seguramente también en algún momento llegar a exportar sus productos, hacer su empresa multinacional, pues, ¿qué consejo les podría dejar? Bueno, yo creo que ese es un tema súper interesante, porque en realidad el tema más duro somos nosotros mismos. Viene quizás por parte de nuestra cultura, y quizás el tema más duro que se nos hizo fue confiar en cómo el sistema funciona en otros lados. Ese miedo a decir, ok, me irán a robar, me van a estafar. Entonces esa fue la parte más difícil que tuvimos, quitarnos como que ese bloqueo. El momento en que uno empieza a ver cómo funciona en el exterior, lógicamente sin desmerecer lo que hace nuestro país, porque en realidad somos gigantes, somos súper variados y es un país hermoso, pero lógicamente, como la mayoría sabe, hemos tenido unos cuellos de botellas, parte política, cultural, que nos ha hecho como que mantenernos estancados un poquito. Entonces, cuando uno da el salto afuera, ese es el primer miedo que uno tiene, la incertidumbre. Quizás se me hizo un poquito más fácil a mí personalmente y a la empresa, que ese mismo ímpetu de ser emprendedor y arriesgarse un poquito con la incertidumbre nos pudo llevar a eso, y luego de mucho tiempo de analizar ese mercado y lógicamente tener el conocimiento en el tema en el que me estoy metiendo, ¿verdad? Entonces, como consejo a las personas que piensan emprender hacia el exterior, en realidad creo que es un mercado muy grande que nos amplía muchísimo más. Como yo siempre comento, quizás nuestros mercados son un poquito pequeños si comparamos una ciudad de aquí de Ecuador promedio versus una ciudad, sin irnos muy lejos, de Colombia, de Perú, ni decirlas de Estados Unidos, son mucho más grandes. Entonces, lógicamente, nuestro mercado se hace más pequeñito, y obviamente nos puede dar la sensación de que no tenemos a quién vender y que puede ser difícil, pero si nos ampliamos un poquito hacia afuera, hay muchas oportunidades, especialmente ahora que
En realidad hemos visto, y es algo que quizás muy pocas personas conocen, pero en Estados Unidos la mayoría de empresas, constructores, trabajadores en el área de lo que son planos, utilizan servicios de otros países, porque ahora la comunicación con el internet en realidad hace muy fácil de que nosotros enviemos un plano desde Ecuador para Estados Unidos, y es totalmente normal. Así que ahí están otras oportunidades, aparte de las que ya tenemos existentes en nuestros propios lugares que estamos. Es una pena que ya se nos queda corto el tiempo, pero yo sí quisiera que les deje un último mensaje a todos los emprendedores, a aquellos que apenas están desarrollando la idea de algún modelo de negocio, pero tienen ese miedo de qué va a pasar mañana. Es que no, de pronto es más fácil ser dependiente, y ahorita aventurarme a un emprendimiento, o sea, es muy difícil. ¿Cuál sería el mensaje final que les dejarían? Bueno, yo creo que el mensaje principal, y yendo como que un poquito en secuencia, sería tener fe, creer en uno mismo, apoyarse en realidad en el conocimiento, y eso es tener fe también, pagarse a uno mismo, ¿no? En el tema de estudiar, que ahora es muy fácil. Existen lugares como la Cámara de Comercio que brinda un apoyo lógicamente excepcional para las personas que van a emprender, y eso más la perseverancia en el modelo de negocio que ustedes vayan a emprender, existe todas las oportunidades que nos podamos imaginar hoy más que nunca. Y más que nada, bueno, si queremos conocer un poco más de nuestro invitado, yo creo que estamos teniendo también llamadas, entonces que nos comente un poquito de sus redes sociales, en donde le podemos encontrar y demás. Claro que sí, nos pueden ver en nuestra página web, que es vivirentucasa.es, y también en nuestras redes sociales como Paredes Cobo, Proyectos y Construcciones, y como Nino Paredes, Arquitectura, Arte y Diseño. Muchísimas gracias, querido José. Tenemos de pronto una última inquietud. Alcanzamos. Sí, entonces, sí, alcanzamos una más. ¿Qué entiende usted tal vez por innovación, o qué nos podría dejar como mensaje sobre innovar, sobre dar ese valor al mercado, al público? Bueno, yo creo que la innovación es aquel producto que nosotros podemos brindar que nos va a dar un valor agregado. Aquel producto innovador es el que le va a dar algo nuevo al cliente, que ya puede existir, quizás la manera de venderlo, que es donde puede quizás generar justamente ese diferenciador para que el cliente pueda apreciar y tener ese producto en sus manos, y que pueda tener ese valor que necesita. Nos quedamos con ese consejo para todos los emprendedores. Así es, querido arquitecto, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas tardes, y por supuesto, este espacio está siempre abierto para usted. Muchas gracias, y ha sido un gusto, y muchas gracias por la invitación. Esto es Pulso Productivo. Productivo. Seguimos conectados con
Pulso Productivo. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Aquí impulsamos emprendimientos Innovación. y crecimiento sostenible local. Pulso Productivo. Identidad radiocultural. Identidad. Pulso Productivo. Y volvemos más de Pulso Productivo. Hablábamos con el arquitecto Nino Paredes sobre esta temática. Negocios que funcionan. Negocios que funcionan. Qué interesante, ¿no, Pau? Salieron algunos términos muy, muy llamativos. Visión, valor agregado, innovación. Perseverancia. Fe. Esa es mi favorita en realidad. Yo siempre voy con la fe por delante. Yo creo que siempre cuando uno tiene un propósito, tiene algún tipo de objetivo en la vida, y si uno va acompañado de la mano de Papá Dios, pues así mismo Él le acompaña, o sea, y todo prospera y todo se da. Y mira que nos hemos encontrado con muchas reflexiones a lo largo de los programas que ya llevamos. Este es el tercero, por cierto, y les invitamos a continuar en sintonía con nosotros, que nos hablan de eso, nos hablan de que de pronto todo el tiempo para iniciar algo, para ir pensando en un modelo de negocio efectivo, algo que funcione, pues todo parte de un sueño. Y del miedo también. Del miedo de ver si vas a cumplirse ese. Ajá. Porque todo el mundo creo que tenemos ese chip en el que pensamos que no, que de pronto a él le funcionó, pero a mí no, y de pronto yo voy a fracasar y de pronto ya voy a perderlo todo. Pero nos hemos encontrado con varias historias en las que nos demuestran que que de pronto sí, o sea, hay muchos baches en el camino, como todo en la vida. Pero mientras uno persevere, mientras uno tenga fe, mientras uno siga trabajando en algo que a uno le apasiona, justamente eso nos decía la invitada de la semana pasada, pues que tarde o temprano se da. Totalmente. Es clave tener esa visión, el objetivo claro marcado, la meta hacia dónde me quiero dirigir, y la fe para tener la certeza en medio de este mundo incierto de las fuerzas exteriores que dominan el mercado, ¿no? Y la vida en general, para asegurar de que voy a llegar allá. Y claro, clarísimo marcado el norte. A veces hay un dicho que dice: el barco que no sabe a dónde va, para cualquier viento es favorable para el barco que no sabe a dónde va. Entonces creo que es lo mismo en la vida y en los negocios. Y hablaba también un poquito del valor de la innovación, ¿no? Diferenciarnos de las otras propuestas, de la competencia, para poder llegar más al mercado, a las familias, ser más atractivo a los distintos clientes, y así podemos y abrirse más mercados, porque por ejemplo uno piensa que el trabajar en un mercado tan grande como Estados Unidos resulta hasta casi imposible. O sea, para nosotros, de pronto, un ambateño, o sea, uno tiene en la cabeza de que de pronto no. O sea, yo, ¿cómo? ¿Y cómo me aventuro? ¿Y cómo inicio? ¿Y cómo lo hago? Pero hay personas que ya lo hicieron. Sí, totalmente. Y para eso hablaba, estar capacitados y listos para la oportunidad que se te presente. Estar dispuestos a que cuando la oportunidad arribe, tú ya te has formado, ya te has preparado, ya conoces de tu negocio y estás listo para aprovecharla. Entonces, todo eso es clave, ¿no? A veces no, la suerte que comentaba aquí Nino es la suma de la preparación y la oportunidad. Así es, porque el éxito de un negocio no se mide únicamente por lo que vende, sino por el valor que aporta, la confianza que construye y la capacidad que tiene para transformar vidas. Y por supuesto nosotros totalmente agradecidos con el arquitecto Nino Paredes por compartir con nosotros su experiencia, sus aprendizajes, las reflexiones sobre la construcción de negocios sólidos y sostenibles. Hoy por supuesto que confirmamos que los negocios que funcionan no son un producto de la improvisación, ¿cierto? Requieren de visión. La palabra clave de hoy: visión, preparación, capacidad de adaptación y la determinación de seguir adelante incluso cuando enfrentemos distintos desafíos.
Así es, y a todos nuestros emprendedores y empresarios les dejamos una recomendación muy valiosa, que no esperen a que llegue el momento perfecto para mejorar su negocio. Revisen constantemente sus procesos, escuchen a sus clientes, capacítense y atrévanse a innovar. Eso también nos decía nuestra invitada de la semana pasada, lo más importante es el capacitarse, el mejorar los procesos, y nos decía también que lo más importante que nosotros podemos aportar a nuestro emprendimiento, a nuestra empresa, bueno, pensar siempre en empresa, no pensar en pequeño, nos decía ella, siempre pensar en grande. Y justamente la palabra del Señor también lo dice, o sea, todo lo que tú pienses o pidas creyendo se te concederá. Entonces aprende a pedir en grande, aprende a declarar con tu boca todo lo que tú quieres conseguir a futuro. Entonces, eso también nos decía que el recurso más valioso que nosotros podemos entregar a un emprendimiento es el tiempo. El tiempo y la capacitación propia. Tengan fe que son cosas buenas las que deseo para ustedes, dice la palabra, ¿no? Avanzamos. Así es, porque esto es Pulso Productivo. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Si quieres crecer fuerte y ligero, proteína diaria en tu plato. Primero. Para huesos sanos y sonrisa brillante, calcio diario es importante. Energía rica, energía sana, para jugar mañana tras mañana. Vitaminas frescas, color y sabor. Defiendo tu cuerpo con mucho amor. Antioxidantes en cada porción, para crecer con buena nutrición. Pequeña semilla, gran poder. Energía limpia para aprender. Fibra y nutrientes en combinación. Equilibrio real en tu alimentación. Hierro que impulsa tu vitalidad, fuerza y salud de verdad. Proteína buena para crecer mejor, con calidad y con sabor. Comer variado es la mejor decisión. Juntos construimos buena nutrición. Decisión para construir nuevas oportunidades. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Esta voz se amplifica en Identidad Radio Cultural. Identidad. Emprender también significa aprender, prepararse y tomar mejores decisiones cada día. En Pulso Productivo compartiremos conocimientos, herramientas y recomendaciones prácticas. Pulso Productivo. Pulso Productivo, junto a especialistas y profesionales para fortalecer nuestros negocios, mejorar nuestras ideas y crecer de manera sostenible. Esto es Aprender para Emprender. Identidad, donde las ideas se convierten en conocimiento y el conocimiento en oportunidades. Identidad. Pulso Productivo. Continuamos en nuestro segmento Aprender para Emprender, aquí en Pulso Productivo, y ya tenemos a nuestro invitado estrella, Diego Castillo. Él es director ejecutivo de BASC, capítulo Pichincha. Destaca en su trayectoria en BASC como el más antiguo líder de todos los directores ejecutivos de World Bass Organization. Es uno de los 5 firmantes del acta de creación de WBO en Delaware, Estados Unidos. Es un ex oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y expiloto militar, comandante del Grupo de Intervención Táctica de la FAE, especializado en rescate de rehenes dentro de un avión. Fue formado como investigador de accidentes aéreos y terrestres y graduado distinguido en la Escuela de las Fuerzas Americanas del Ejército de los Estados Unidos. Está certificado como coach empresarial consciente por Fritz Kaufman. Y bueno, nos acompaña en la tarde de hoy
para ayudarnos a desarrollar el tema negocios para pensar antes de emprender. Bienvenido. Querido Diego Castillo. ¿Cómo estás, mi querido Diego Castillo? Te estamos escuchando. Muchísimas gracias. Gracias por esa introducción. Estoy bastante lejos de ser el invitado estrella. No, por la hoja de vida estamos muy impresionados. Empezando por eso, entonces, es muy común ver en una tarjeta de presentación esas business card que intercambiamos en las reuniones, siglas bastante raras antes y después del nombre de quien entrega la tarjeta, ¿no? Entonces, si hay un ING.Diego Castillo, MBA, no sé qué, no sé cuánto, como que nos hace ver que tenemos mayor estatus que el otro. A mí me encantaría entregar una tarjeta de presentación. Bueno, en la mía solamente dice Diego Castillo, pero me encantaría poder entregar o recibir una tarjeta de presentación que diga Diego Castillo, honesto. Claro, es clave, es la primera cualidad. Es lo primero, ¿no? Pero si es que va el ING al principio y el MBA al final, entonces ahí sí somos el invitado estrella, y no lo veo tanto así. Creo que la honestidad y la integridad debe ser el principio rector con el que quien sea debería arrancar un negocio, emprender algo. Porque si estamos dispuestos a conseguir el permiso de funcionamiento coimando a la autoridad, entonces ya poco o nada se esperaría de ese emprendedor, a mi modo de ver. Es la principal característica entonces de un emprendedor también, como usted lo considera, la honestidad. Sí, sin ninguna duda, absolutamente. La honestidad, la humildad, la responsabilidad, el saber comunicarse, el saber coordinar, el saber negociar, la maestría emocional, son creo yo, esas características que harán del emprendedor alguien que realmente se enfrente a lo que tenga que enfrentarse, pero desde una posición digna. Entonces hoy le vamos a llamar Diego. Diego, sí. Diego. Diego, es un gusto contar con su presencia para conversar sobre un tema importante. ¿Qué hace que un emprendimiento o negocio sea realmente exitoso? Hoy hablaremos sobre los elementos que diferencian a los modelos de negocio que crecen y se mantienen en el tiempo de aquellos que enfrentan mayores dificultades. Así que desde su experiencia en gestión de riesgos y análisis organizacional, ¿cuáles son los elementos que nunca deberían faltar en un modelo de negocio exitoso? Yo voy a ser quizás un poco repetitivo. Los elementos que no deberían faltar en un negocio exitoso son precisamente los que acabo de mencionar. La responsabilidad incondicional, es decir, alguien que emprenda debe ser responsable incondicionalmente. Yo llego tarde a una reunión y normalmente le echo la culpa al tráfico. Entonces, para no llegar tarde a la siguiente reunión, lo que estoy diciendo es que no debe haber tráfico. Y las cosas no funcionan así. Primera característica de un emprendedor: ser responsable incondicionalmente. Segunda característica de un emprendedor es ser íntegro en su esencia. Integridad esencial. Es decir, muchos conocemos un poquito de la historia de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un preso político en Sudáfrica que estuvo 27 años recluido en algo que se llamaba prisión. Era una mazmorra en realidad, allí en la isla de Robben, en Sudáfrica. Cuando Nelson Mandela salió de allí y fue elegido presidente de Sudáfrica, todo el mundo creyó que lo primero que él iba a hacer era vengarse de los blancos que le tuvieron preso durante 27 años. Y nada más alejado de la verdad. La integridad desde su esencia de Nelson Mandela hizo que abrazara a sus captores y que los invitara a construir una mejor Sudáfrica. Entonces, no solamente responsabilidad incondicional, sino también esto que se llama integridad esencial.
característica clave para un emprendedor. En tercer lugar, la humildad ontológica, entender que yo no sé todo y que necesito gente que me acompañe. El problema está que mientras más vamos subiendo en esa pirámide organizacional que nos ubica la sociedad, más creemos que somos, más sabelotodos nos sentimos, nos creemos. Y eso no es cierto. Un verdadero líder que quiere emprender debe empezar declarando su ignorancia. El no sé es una de las declaraciones más fuertes y más potentes que existen. El solo sé que nada sé. Exactamente, en esa línea, solo sé que nada sé, y lo dijo uno de los hombres más claros en su pensamiento en la historia de la humanidad. Humildad ontológica. Alguien que debe emprender debe saber comunicarse con autenticidad, debe saber decir con liviandad las cosas que no le gustan y saber escuchar las cosas que no hizo bien a criterio del otro. ¿Qué más? Alguien que quiere emprender debe saber coordinar impecablemente. Y el principio básico para saber coordinar impecablemente, amigos, es saber hacer pedidos. Vivimos en un mundo en el que confundimos lo urgente con lo importante todo el tiempo, y para nosotros todo es urgente. Necesito el informe, urgente. Hay que preparar este pedido, urgente. Necesitamos contactar con este cliente, urgente. Entonces todo se incendia y todo está en llamas. No se sabe qué mismo es lo urgente de lo más urgente. Entonces a mí me piden algo urgente, pero ya me pidieron 3 urgentes ayer. Y entonces, ¿qué cumplo? Alguien que va a emprender debe saber exactamente diferenciar lo urgente y lo importante. Y mi experiencia, y lo estoy hablando todo desde mi experiencia, obviamente, y mi opinión personal en el tema, importante o la diferencia entre urgente y importante es que lo importante debo hacer cuando de no hacerlo, mis relaciones se van a ver afectadas. No solamente en el negocio, también en la familia. Lo importante es aquello que de no hacerlo, mis relaciones pueden verse afectadas. Y ojo con lo que voy a decir. Todo lo demás es urgente. Y lo urgente puede esperar. Ahora, con todas estas cualidades que indica, estimado Diego, de un emprendedor para poder sacar adelante, ¿no?, la responsabilidad, la integridad, la humildad ontológica, la comunicación, la coordinación, ¿cómo se transmite esto a un modelo de negocio? ¿Cómo impacta en un negocio que lo tiene y lo que no? ¿Se enfocan tal vez más en el propósito del negocio? ¿Se enfocan más en el producto? ¿Se enfocan más en la visión, en la innovación? ¿Cómo trascienden todas estas cualidades cuando un emprendedor las tiene en su empresa, en su emprendimiento? Puedo verlo ahorita. ¿Qué pasa con el emprendedor que no las tiene? Y no voy a hacer ningún juicio de valor, porque finalmente el objetivo de toda empresa, de todo emprendimiento, es el lucro lícito, obviamente. Y entonces yo creo algo, genero empleo, construyo una organización, porque quiero tener cómo llevar el pan a mi casa todos los días. No más que desde la manera en que yo le veo, no es lo más importante. Yo creo que la métrica del éxito de un emprendedor no está en los números, no está en cuánto vendió, no está en las ventas, ni en la utilidad. El éxito de una organización, de un emprendedor, está en la calidad de sus relaciones, Guillermo. Ese es el punto central. Es decir, insisto, yo no estoy criticando. Si creo un negocio es para ganar plata y punto. Y mientras más plata gane, mejor. Mientras lo haga honestamente, eso está bien y no lo discuto. Pero para mí no debe ser el fin último. El fin último de un emprendedor es hacer patria,
entregar un poquito de dignidad al país a través de lo que yo hago, de vender honestamente, de vender con el precio justo, con el peso justo, con la cantidad justa. Y para eso lo que se necesita es algunas de estas cualidades que me he permitido mencionar hace un momento. Ganemos plata sin ninguna duda. Pero ¿será que hay cosas más importantes? ¿Será que para ser buen emprendedor, buen empresario, para tener éxito, primero debemos ser entonces buenas personas? Es la característica principal. Hermoso, me encanta. Buenas personas. Buenas personas. Mi papá decía, nunca he encontrado el femenino para esta frase, el masculino me encanta y vale para los dos. Hay que tener hombría de bien. Ese es el kit del asunto. Porque si yo voy a emprender a costa de lo que sea, pisoteando a quien tenga que pisotear, coimando a quien deba coimar, no pagando a tiempo a mis empleados, teniendo las planillas de aporte al IES siempre en mora, no declarando mis impuestos, pagando la mitad del sueldo por debajo, ¿de qué clase de emprendedor? Ah, y eso sí, ¿no? Las ventas disparadas hacia arriba. Uy, estamos cumpliendo, qué bien nos está yendo. En absoluto lo veo de esa manera. La métrica en el éxito de un negocio no está en los números, está en la calidad de sus relaciones, en cómo él apoya a sus empleados. Hay gente que entra a una empresa, y lo he visto yo, he visitado muchísimas por el trabajo que hago. Hay gente que entra a la empresa, el guardia le saluda y ni siquiera le responde, ni siquiera le regresa a ver, siempre están apurados. Totalmente. Y no lo veo así. No, y entonces en esta métrica que se plantea de un negocio exitoso, ¿cuál sería entonces el fin verdadero o la misión verdadera de un negocio, de una empresa? Empecemos por lo primero. Mi misión es mantener a mi familia, dar trabajo, generar ingresos. Sobre eso no hay ninguna duda. Pero lo más importante, como lo decían ustedes, es ser buena persona. Si hoy gané menos que ayer, pero no claudiqué a mis principios, eso es ser buena persona. Ese es el éxito más allá del éxito. Porque normalmente diríamos que un emprendedor exitoso es el que vendió 1 millón. Pero si es que ese 1 millón no fue conseguido de la manera más honorable que se pueda uno esperar, entonces solamente fue exitoso. El éxito más allá del éxito es una dimensión en la que no importa si no gané, pero no claudiqué a mis principios. Ese es el punto. No importa si no gané, pero no le di plata a la gente de tránsito para que me deje seguir circulando. Una ocasión que me detuvieron en la carretera, según el agente de tránsito iba a exceso de velocidad. Entonces le entregué mis documentos y me dijo el típico, pero si quiere le ayudo. Y le dije, literalmente, señor agente, la única forma en que usted me pueda ayudar es imponiéndome la multa. Porque entonces así se ayuda a usted a sí mismo y los dos le ayudamos al país, señor agente. Así es. Oigan, el señor me devolvió los documentos y muy emocionado me los devolvió y me dijo, don Castillo, nadie nunca antes me había hablado así y no sabe cómo le agradezco. El agente de tránsito que estaba esperando sacarme algo de plata. Qué bonito, o sea, cómo van cambiando el tema, o cómo se valora ahorita justamente el que tengamos valores, porque en la actualidad en la que vivimos, pues se han perdido mucho. Querido Diego, yo quiero que nos cuente un poquito en el tiempo que nos queda sobre toda su experiencia, toda la trayectoria que ha manejado usted, que también ha asesorado empresas, y cuáles han sido los mayores errores que ha visto dentro de las empresas que no les permiten avanzar. Básicamente el no gestionar sus riesgos de manera adecuada. Creemos en cualquier ámbito que nunca nos va a pasar nada.
de que todos nos conocemos, de que aquí hay muchísima confianza. Yo lo he visto, que el yerno del dueño de la empresa que ocupaba un cargo gerencial en el área financiera se llevó $900,000 de la empresa del papá de su esposa. Es una locura. El empleado que, vaya a saber uno la razón, salió resentido de la organización y borró un montón de archivos, o se llevó la base de datos de clientes. Y todo eso sucede simple y sencillamente porque no sabemos gestionar riesgos. Es decir, si yo tengo a mi hijo trabajando en mi empresa, eso no quiere decir que yo no voy a mantener controles sobre él. Y no porque dude de mi hijo, ni mucho menos. Pero alrededor de la organización hay gente que quiere aprovecharse. Entonces, si saben que mi hijo, estoy poniendo como ejemplo, mi hijo no trabaja conmigo, pero lo pongo solamente como ejemplo. Si mi hijo en mi empresa ocupa una posición en la que está manejando el dinero, los delincuentes lo van a tomar como blanco, y a él, a través de la amenaza, de la extorsión, del miedo, del chantaje, le van a obligar a hacer cosas que en condiciones normales él nunca haría. Pero si está amenazado, si está siendo chantajeado, posiblemente, lo que hablaban hace un ratito, sus valores y sus principios se vean claudicados. Para gestionar eso, yo tengo que tener controles sobre los procesos que maneja mi hijo, o quien sea, en mi empresa. Tengo que controlarle, y no porque desconfíe de él. Más bien, al controlarle, lo estoy cuidando, lo estoy protegiendo, le estoy haciendo sentir importante. Entonces, yo creo que es una adecuada gestión de riesgos lo que va a hacer que el negocio continúe. Lo contrario, es elemental lo que voy a decir, una inadecuada gestión de riesgos puede hacer que la empresa que con tanto esfuerzo se creó, simple y sencillamente desaparezca. Ahora el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, el soborno, son delitos que están a la orden del día. Y esos delitos se cometen dentro de las mismas organizaciones por excesos de confianza. Insisto, controlar al empleado no es desconfianza. Controlar al empleado es protegerlo, es hacerlo sentir importante, es hacerle ver que nosotros necesitamos de él como persona íntegra, como persona de bien. Vuelve a salir. Totalmente. Es clave esa persona de bien, ¿no? Y empresas de bien. Empresas de bien. Una última pregunta, estimado Diego, por el tiempo. ¿Cuáles serían 3 recomendaciones, las más importantes que usted considera que deberían dejarse a los empresarios, directivos, profesionales, pero también a los emprendedores que nos escuchan y que quieren construir modelos de negocio sostenibles, innovadores, con una visión clara, que funcionen a largo plazo, pero que también, claro, totalmente lo que hemos conversado hoy en día, que quieren construir negocios de bien? Sí, la primera recomendación es actuemos con integridad. Eso no es negociable. 2, capacitemos al empleado. Es muy común escuchar en la alta dirección de muchas empresas que la capacitación es cara, que para qué capacitarle al empleado si mañana renuncia y se va y yo ya le pagué el curso. Sale más caro el estar renovando personal a cada rato. Si creen que la capacitación es cara, entonces prueben con la ignorancia, a ver cómo les va. No hay forma de que no tengamos empleados bien capacitados. Y para que no se vaya, es decir, trata al empleado de tal manera que pueda marcharse. O mejor dicho, capacítale al empleado para que pueda marcharse, pero trátalo mejor para que no quiera hacerlo. Maravilloso. Entonces, integridad, capacitación y lanzo
lanzo cualquier cosa a este momento. Muy buenas relaciones con mi competencia. Vemos a la competencia como mi enemigo. Y la competencia, bien entendida, bien estructurada, puede ser mi mejor aliado. Me puede apuntalar para crecer, para superarme, para ser mejor. Tenemos que ver a la competencia no como un enemigo, sino como un aliado. Mi querido Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentablemente se nos hace un poco corto el tiempo. Creo que nos queda muchísimo más que conversar con usted, pero por supuesto las puertas de Pulso Productivo están siempre abiertas para usted. Entonces, invitado siempre. Esperemos podamos compartir en una próxima emisión. Aprecio muchísimo la invitación. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Esto es Pulso Productivo. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Hoy hemos comprobado que los negocios que funcionan no son un producto de la casualidad. Detrás de cada emprendimiento existe planificación, perseverancia, capacidad de adaptación, una visión clara de hacia dónde queremos llegar, innovación y también un emprendedor de bien. Eso es exactamente lo que nos enseñó. Primero, antes de ser un gran empresario, pues aprendamos a ser buenas personas, porque seguramente todo el bien que hagamos se nos va a devolver, ¿cierto? Totalmente. Gracias a la experiencia compartida por nuestros invitados Nino Paredes y Diego Castillo, hemos conocido que el éxito empresarial no depende únicamente de una idea, sino también de la capacidad de convertir un proyecto sostenible en algo que genere valor, que trascienda con innovación, que se adapte y que, bueno, logre perdurar a lo largo del tiempo. Así es, y queremos recordarles a todos nuestros oyentes que Pulso Productivo es un espacio creado para compartir experiencias, conocimientos y herramientas que impulsen el desarrollo de nuestros emprendedores. Por eso les invitamos a mantenerse en sintonía cada semana. Y para cerrar con broche de oro, la teoría y pasar a la acción, les dejamos el reto semanal de Pulso Productivo, querido José. Bueno, para esta semana queremos que imaginen a su emprendimiento soñado. Y una vez que tengan clara esa visión, pues que ahora se pregunten, de todo lo que he aprendido hoy, ¿qué podría poner en práctica para lograr convertir esta idea que tengo en mi mente, en mis sueños, en mi imaginación, en un negocio que realmente funcione? Queremos conocer cuáles son sus respuestas y esperamos poder debatirlas y compartirlas en la próxima emisión. Así es, y hablando de nuestro próximo programa, continuaremos explorando el mundo del emprendimiento y los negocios con un tema que seguramente despertará el interés de quienes buscan nuevas oportunidades en el mercado. Analizaremos tendencias, necesidades de consumidores y casos de éxito en nuestro próximo tema, ideas que sí venden. Nuestro agradecimiento profundo a la señorita viceprefecta de Tungurahua, abogada Vanessa Lozada, por impulsar este espacio, al ingeniero José Luis Andrade, presidente de la Cámara de Comercio de Ambato, y a nuestros invitados que prefieren no llamarse estrella de esta jornada, el arquitecto Nino Paredes y Diego Castillo, por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, sus valores y también sus valiosas reflexiones con nosotros y con nuestra amada audiencia. Así es, gracias también al Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua y al equipo de Identidad Radiocultural que hace posible esta emisión, al licenciado Carlos Freire desde la gerencia, al magíster Guillermo García desde la producción, al licenciado Paula Uquilla desde la cabina técnica y a Ana Paula Martínez y a Juan Carlos Pincha desde SBC Radio Online. Somos sus anfitriones, Paola Frías y José Lozada. Esto fue Pulso Productivo. Ideas que generan futuro. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Llegamos al final de la edición de Innovación y Éxito de Identidad Radiocultural. Pulso Productivo. Recuerda que cada idea puede convertirse en una oportunidad cuando existe preparación, constancia y decisión para avanzar. Pulso Productivo. Identidad Radiocultural. Compartiendo experiencias, herramientas y contenidos pensados para fortalecer el desarrollo productivo de nuestra gente. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Ideas que generan futuro.
identidad.